Bienvenido, profe Noel Gutiérrez, a La Utopía. Un gustazo tener acá una figura representativa de nuestro fútbol, otra más que pasa por aquí. Y primero agradecerle, ¿no?, por el tiempo, la disposición y bueno, acceder a lo que será una interesante charla de fútbol seguro. Y preguntarle, ¿no?, como siempre al principio, cómo fueron sus inicios con el balón, que nos cuente un poco de su historia, de su origen, cómo se formó hasta llegar a representar a Panamá y ser lo que fue su carrera. Bien, habla un poco de los inicios, tiene que ver con el fútbol infantil, ¿no? Claro. Ya por aquella época había muchas categorías, larva, mosquito, infantil. Entonces la atracción era más que nada el juego, jugar, estar donde estaba la mayor cantidad de niños que les gustaba jugar fútbol. Ahí fuimos descubriendo más que nada las virtudes, o fueron descubriendo la gente que estaba a cargo del fútbol. Entonces, nosotros primero somos acá de la ciudad de La Chorrera, y aquí iniciamos, en la Plaza 28 de Noviembre, básicamente. Ahí tuvimos toda la infancia jugando desde larva, mosquito, infantil, y ya cuando llegamos a la categoría infantil, a nivel colegial, comenzamos a participar en grupos de selección de jugadores, de niños, para representar la escuela. Después se vino dando también lo que eran los torneos de la comunidad, que eran las ligas de corregimiento. Entonces también sacaban selecciones para representar el distrito y después provincial. Ahí estuvimos participando también porque éramos escogidos para participar como jugador. Y una curiosidad es que iniciamos como central. Por allá por ese tiempo andaba Romer Fernández también, que jugaba central. Siempre decía, crecimos con Rommel y le decía, hey, comenzamos de central. Bueno, yo terminé en el medio, pero él hablaba de que había sido delantero y de lo bueno, ¿no? Alguien vio que sacaba toda la pelota de cabeza defensivamente y bueno, esa virtud le sirvió para después convertirse en un atacante letal y uno de los mejores cabeceadores del mundo, correcto, como dijo Bambán Zamorano. Correcto. Así que esos fueron sus inicios, profe, allá en Chorrera. Empezó de central y luego pasó al medio. ¿Cómo se dio eso? ¿Usted fue quien se dio cuenta o algún entrenador detectó que podía jugar en la mitad del campo? La fortaleza, lo que pasa es que desde muy pequeño iba creciendo, era espigado, entonces tenía cierta fortaleza. Algunos de los entrenadores fueron viendo la elasticidad, ¿no? Por ahí el profesor Zamora, que estuvo también cuando estuvimos como juvenil, porque nosotros tuvimos la oportunidad de competir en los provinciales a nivel juvenil. Claro, había que ganar primero todo lo que eran los torneos distritales, eso tenía que ver del lado de acá de Panamá, del lado oeste de nosotros, pero todavía no era provincia, con Capira, Raiján, Chame, entonces eran buenas competencias. Nosotros fuimos a los primeros juegos juveniles, pero tuvimos que ganarle a San Miguelito, a Panamá también. De ahí fue ese primer juego juveniles, fue marcando antes de eso los provinciales Armando del Pelete y Valdés, Patricio Guevara, eran letales, goleadores, buenos jugadores en esa época, de los que venían creciendo a nivel juvenil. Todavía no había categorías sub 15 ni sub 17, era juvenil, menor. Claro. Entonces, menor era como la segunda división de los distritoriales, ¿no? Entonces, ahí en esos juegos juveniles nosotros llegamos a la final, a jugar con Colón. Como refuerzo estuvo Tátara Guevara, Poroto Lenger, que era un gran arquero, vivía en Barraza, hoy vive en México. Se recibió como doctor, ¿no? Tomó la carrera de medicina. Free Smith, Virgilio Reed, el Pelé Reed, de allá de Patio Pinel, que después también estuvo en la selección nacional. En aquella época, fueron en 1982, salen los primeros juegos juveniles. Sale la beca para Armando el Pelé y Valdés, y después de esa beca toda la historia de lo que fue Armando con Argentino Junior, ganando la Suramericana, yendo a la Intercontinental, jugando contra Michel Platini allá en Asia. Creo que también tiene que ver mucho con cómo fue Armando incorporando a Julio y Jorge, ¿no? Claro. Porque Julio y Jorge al principio jugaban béisbol, pero después se fueron haciendo del fútbol. Entonces, yo creo que una época
donde hubo mucho sacrificio, había poco apoyo, era más que nada algo bien informal. Recuerdo yo que cuando era joven, en los juveniles, en el mercado público de Chorrera había un señor que tenía una fonda dentro del mercado, Chayo Díaz, que también tenía que ver con el fútbol porque él era director de los Cholos, de la Liga Distrital de Primera División. Hay que hablar un poquito de los Cholos. Jugaba Julián Cedeño, por ahí estuvo también, si no me equivoco, Ñelo Montilla, que fueron jugadores importantes de acá del sector de nosotros, que fueron a la selección, jugaron la primera eliminatoria en el 76, con Río Escobar, con toda esta gente allá. Y también estaba Muquita Sánchez, que jugaba para el Paraná. Uno iba viendo, ¿no? Escuchando las historias, ¿no? Poca memoria para poder verlo, pero escuchaba las historias de todos estos jugadores. Entonces le fue gustando el fútbol. Pero Chayo lo que hacía es que nos daba el desayuno. Entonces allá no había dieta, era salir cansado de un entrenamiento. Cuando comenzamos a hacer selección nacional no salimos nunca. Selección de Panamá Oeste. Y me acuerdo de que tenía que ir a comer todos los días de Chayo. Entonces él me daba 2 hojaldas con carne guisada y una chicha de braca. Entonces dice, estás muy pequeño para tomar café. Hoy me gusta el café un montón. Pero sí me acuerdo porque era gente que hacía eso de una manera desinteresada, ¿no? Y pensando en que uno pudiera surgir en el fútbol. Que al final, bueno, logramos algunas cosas en lo que era la carrera de jugador de fútbol. Y, profe, en ese sentido, luego de todo este recorrido amateur que me menciona, ¿cómo se da, no? Que usted llega al fútbol profesional, su llamado a la selección por primera vez, el debut con El Salvador, ¿cómo fue eso? Mira, bien curioso, como te digo, nosotros jugábamos en la menor, había una liga distrital acá donde jugaba San Francisco, pues San Francisco se funda en el 71. En esa época, después, ya para los años 80, estaban jugando la liga distrital, pero menor, pues yo tenía como 16 años, 15, 16 años. En la categoría menor es como la segunda división de ahora, jugaba todo el mundo, o sea, pero si tenías talento, con la juventud que tenías, nos daban la oportunidad. Yo crecí con Patricio Guevara, básicamente nosotros crecimos juntos en todas las selecciones y después profesionalmente llegamos a jugar también. Pero fíjate, ahí nosotros jugamos en el 5 estrellas, menor, y fuimos a 5 estrellas de la Liga Distrital, que era la primera división. Entonces, ahí vino una Copa JBC, si tiene un poquito de, sé que maneja un poquito de la historia, Claro. en la época de Fernando Samaniego, cuando era presidente de la federación, ellos con Grillo Escobar decidieron descentralizar el fútbol y hacerlo a nivel nacional. Entonces hicieron una liga muy importante. Lamentablemente, esa idea hoy hubiera sido muy beneficiosa para el fútbol, ¿no? Pero descentralizaron y en todo el país, equipos de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Coclé, Los Santos, tenían zonas donde se confrontaban y luego entonces salían las clasificaciones para poder entonces, eso minimizaba los gastos porque tenías que jugar en tu zona y después viajaba muy poco, ¿no? Entonces, jugamos en 5 estrellas. En ese torneo, si no me equivoco, Plaza Amador ganó esa Copa JBC. Pero ahí salieron la selección. Entonces nosotros fuimos escogidos con Patricio Guevara. Después de eso vino la selección. Entonces, de acá de Chorrera, Patricio y yo, pero hubo que hacer el provincial. Entonces, jugamos selección de Panamá este primero. Entonces recuerdo yo que estaba el difunto periodista uruguayo, hombre, que se acaba de morir recientemente. Se me olvida el nombre, Se ve que estaba el maestro, el uruguayo. no recuerdo el nombre, pero sí sé a quién hace referencia, profe. Ah, Eduardo Moreno. Tengo un colaborador acá que sabe mucho. Entonces, Eduardo hablaba mucho, ¿no? De lo que eran los jugadores jóvenes, en ese caso Patricio y yo. Y recuerdo que un partido jugamos contra la selección de Panamá. Acá teníamos muy buenos jugadores también, en Panamá Oeste, que tenían mucha experiencia, pero éramos nosotros los jóvenes. Recuerdo que estaba René Mendieta por Panamá, Virgilio Riz, Rommel Fernández, estaba el Halcón Huitrago, Chu González, Kadir González. Era un equipo, la verdad, muy completo. Estaba Jorge Méndez, La Sombra Cáceres. Un trabuco. Sí, un trabuco. Entonces,
jugamos contra ellos y ganamos 1-0. Ese día, bueno, pude pasarle una asistencia a Patricio y Patricio marca el gol. Ganamos 1-0. Entonces, para ellos era increíble que lo hubiéramos ganado. Ahí nos llaman a la selección. En la selección todavía estaba todos ellos, estaba incluso Cupido Cáceres, estaba ya en la salida, ¿no? Chu, también Kadir, Mariño, el Halcón, porque ellos eran los que estaban en la selección. Entonces ahí es donde vino la renovación, porque después venía Armando, Tátara, que ya había estado en la eliminatoria del 82, 86 creo que era, si no me equivoco. Entonces, después de ello, todos los que veníamos, ¿no? Hicieron una selección, fuimos bien joven, a los casi 17 años, para 18 a la selección, estaba el profesor Orlando Muñoz, y de ahí iniciamos lo que era la carrera. Después algo pasó, que hubo una renovación total, porque comenzaron a entrar, vino una prueba que hicieron, Juan Carlos Delgado hizo una especie de experimento, un cuadrangular donde nosotros jugamos con el equipo Sporting Cristal. En ese Sporting había muchos jugadores jóvenes pero con talento. Estaba Carlos Acosta, Andrés Walker, Conejo Barrios, Edgar Samaniego, Alfredo Poyato, Tátara Guevara, Patricio Guevara, Percy Alpigo, estuve yo, dentro de lo que recuerdo, y después de eso viene la ANAPROF, viene la ANAPROF para allá, para el 88. Tuvimos la oportunidad de jugar ese primer partido, ¿no? Contra Plaza, un empate 1-1, gol de Virgilio Reed y Carlos Buco Maldonado por Tauro. Y ahí creo que se va iniciando todo lo que era la proyección del fútbol con ese gran visionario que fue Giancarlo Gronchi. Yo creo que la visión de él era un poquito lo que tenemos ahora y todavía falta, pero sí el aporte que hicieron todos los jugadores que dentro de la historia del fútbol panameño han podido contribuir en mucho o en poco, pero siempre tratando de aportar, ¿no? Claro, profe. Desde esa época que usted vivió, ¿qué considera que ha cambiado futbolísticamente? O sea, no hablando del tema de infraestructura, el apoyo, no, o sea, hablando del fútbol, de las características de los jugadores mismos con los que usted compartió, con los de hoy en la actualidad. O sea, ¿cuáles son las diferencias del fútbol que usted Mira, encuentra? en una sola palabra te puedo decir, ¿no? Y eso por cultura, pasión. Pasión. Nosotros todo lo que estuvimos en esa época, hablándote hasta de Chichón Flores, ¿eh? No podemos olvidar a Chichón, Kadir, Chu, todos los que estuvieron en esa época. Creo que todos recibimos una enseñanza y era, como no había plata, jugaban mucho por la camiseta. Entonces se decía que la camiseta, pero el gran maestro Miguel Ángel Mancilla, uruguayo, de tanto aporte para el fútbol nacional, nos inculcó que para poder tener plata, primero tenías que jugar y tener pasión, o sea, la gloria, decía él. Tienes que buscar la gloria para que la gloria te traiga dinero. O sea, si tú buscas dinero primero, posiblemente no veas nunca la gloria. O sea, él hizo mucho énfasis en el tema de que el reconocimiento de los aficionados, el reconocimiento de la prensa, de la gente que tiene que ver con el fútbol, que te miraran con respeto porque eras un buen jugador, podía llevarte a tener una carrera profesional y a ganar dinero. Entonces yo creo que eso fue algo que se le inculcó a todos los jugadores, por eso se hablaba mucho de jugar por la camiseta. Yo recuerdo que Rommel salía con un maletín como con 4 uniformes, llegaba a la casa y Mélida, la mamá, quería matarlo. A todos nos pasaba lo mismo, ¿no? Salíamos a jugar un día y no regresábamos hasta la tarde, noche, y eso tenía que ver mucho con la pasión. Antes no había tanto enfoque en una estructura formativa, sino que era muy rudimentaria, con 4 piedras y en la calle se jugaba 5 contra 5 y ahí venía el desarrollo. Así que yo creo que lo resumo en pasión de la gente de esa época. ¿Y no cree, profe, eso es como una visión personal mía que se la traspaso a usted para que me dé su opinión? ¿No cree que el avance que hemos tenido a nivel de tecnología, de industrialización, de comercialización del juego, del deporte, de la plataforma, no solo del fútbol, sino a nivel de deporte global, ha hecho precisamente que se pierda un poco esa esencia, esa pasión, eso por lo que usted dice que antes se jugaba porque sí, por puro amor, por buscar y encontrar la gloria? Hoy hay otras cosas, otras distracciones que por ahí hacen que pierda ese sentido en el jugador? No sé qué opina usted.
Sí, yo creo que la palabra sería esa, distracción. Hoy hay mucha parte comercial, ¿no? Hoy con muy poco se comercializa mucho. Antes había que hacer mucho más para comercializar, o sea, tenías que demostrar muchas más cosas. Hoy con 2 partidos, todo el mundo habla de que tienes que estar en la selección nacional. Antes para estar en la selección nacional tenías que jugar 2, 3 temporadas muy bien y tener mucho rendimiento. Entonces, yo creo que eso también contribuye a la confusión que pueden tener algunos jugadores. Posiblemente con 2 partidos buenos van a la selección. Antes llegar a la selección era difícil. Jugar en el Revolución era un sueño. Hoy juega todo el mundo. Entonces, esos grandes estadios donde uno de pequeño sueña jugar, esos sueños ya no existen, porque ya, como digo yo, una palabra y que no se malinterprete, se ha prostituido el hecho de que uno pueda tener esos sueños por el tema de que ya se prolifera mucho lo que es la actividad, ¿no? Entonces, se tiene que inculcar mucho más la identidad para poder soñar. Si tú no tienes identidad, seguro no vas a tener ningún sueño, porque no te vas a hacer ningún ideal. Yo quisiera Claro. ser como Benjamín, entonces Benjamín es una figura dentro de la historia que uno desde pequeño le va inculcando. Si alguien me dijera a mí que existió un Rommel Fernández, que existió un Julio Eli Valdés, que existió un Matador Tejada de pequeño, que existió un Gavilán Gómez, que existió un Patricio Guevara, si hablamos de región, o dentro de los clubes se fortalece el tema de la identidad, seguramente de que los jugadores podrán entender mucho más la representatividad o la representación de una camiseta. O sea, cuando me pongo una camiseta es porque hay una historia detrás. Entonces Claro. ya no va a pasar que no tengas que pagar, sino que yo primero tengo que rendir por tema de identidad, porque la camiseta tiene un respeto histórico y no precisamente porque no me pagaste la quincena. Yo no juego porque estoy enojado. No, no, no. Funciona de otra forma y tiene que ver más con la identidad. Profe, y parece un reto porque me habla de valores precisamente. Me habló de gloria, me habló de identidad, me habló de todas estas cosas, de pasión. ¿Y cómo se hace, no, para que el futbolista actual nazca o crezca con esos sellos o con esos valores? Y parece que la distracción colabora como a transgredirlo. Hoy los niños, yo lo veo en el fútbol base, tengo un año en formación, apenas estoy empezando, pero veo que niños de 8 o 9 años ven el fútbol, pero lo ven por lo que ven en redes sociales, de los ídolos, todo este tema de la industria, que me genera un poco de inquietud porque creo que no es la manera correcta, es una opinión, no sé qué opina usted, cómo se hace para traspasarles a ellos ese sentido de pertenencia, de amor al juego, de identidad, de lo que estamos hablando. Mira, lo primero es hacer una buena estructura dentro de la estructura, digamos, de clubes, también la estructura que tenga que ver con proyectos de formación, hay proyectos de formación. En esos proyectos de formación, la federación puede muy bien y tiene la oportunidad de poder desarrollar un plan pedagógico, porque entrenar fútbol no solamente es desarrollar la destreza de los jugadores. Entonces, si es como la primaria, no es como la escuela. Tiene categoría fútbol base entre 6, 8, 10, 12 años, sería la primaria, después te vas a los juveniles. Entonces, ahí hay que idear un plan que no solamente tenga que ver con el desarrollo de la destreza técnica individual del jugador, sino también con la capacidad intelectual. Entonces, ahí se van inculcando algunos desarrollos, como la primaria, materias juveniles también, donde se hable mucho del fútbol, de la historia, también se hable dentro del entendimiento pedagógico, se hable también de aspectos físicos, nutricionales, psicológicos, porque todo tiene, mira, hay un mito con el tema de la periodización táctica, que es uno de los métodos, porque después el método Corbin Coaching, Claro. la gente habla mucho de los métodos, pero conocer los métodos desde su interior sería muy importante. Entonces, lo mismo que lo que te digo de la periodización táctica. ¿Por qué? Porque la periodización táctica te habla básicamente del desarrollo de las inteligencias. Entonces, esto mismo lo puedes hacer a nivel pedagógico, por niveles, partiendo de la categoría, pero hay que hacer una estructura bastante importante. Yo le pregunto si en alguna parte del país usted ve algún tipo de desarrollo pedagógico en cuanto a eso, parte neuronal. Entonces, es importante tener un plan, porque hoy no tenemos reglamentación de fútbol base, y no es un pecado. Somos jóvenes, tenemos 30 y pico años, creo, como liga profesional, y 50 y tantos,
llegando a 60 de federación. Pero sí es importante que demos el paso de reunir a una mesa de trabajo, un comité que se encargue de desarrollar un plan pedagógico. En esto tenemos que involucrar al Ministerio de Educación, pues tenemos Por que llevar el fútbol a supuesto, las escuelas también. por supuesto. Entonces sería un plan integral. La táctica, por ejemplo, el desarrollo táctico para los niños dependería de las diferentes posiciones que tienen que jugar desde pequeños. No tratar de ponerlos siempre en la misma posición, sino que experimenten zonas espaciales de juego para poder que ellos tengan esa capacidad de reconocimiento. Después se descubre si verdaderamente tienen toda la facultad y el talento para desempeñar una posición específica o varias posiciones, hablando un poquito de lo polifuncional. Claro. Entonces, la parte neuronal también sería un desarrollo, ¿no? Desde pequeño, que eso te va ligando con los métodos, dentro de los métodos y la pedagogía te va dando esa fortaleza, porque hablar un poquito de la parte neuronal es desarrollar la atención sobre la distracción. Hay muchos ejercicios que se hacen para eso, no tan enfocados a lo que tiene que ver con el juego, sino enfocados a lo que, por ejemplo, una raqueta de tenis con una pelota sosteniéndola y al mismo tiempo tratando de hacer una secuencia de pases con un compañero sin dejar caer la pelota de tenis, te hace un desarrollo normal en cuanto a la atención. Entonces, todo ese tipo de aspectos en el desarrollo pedagógico ayudaría para poder entonces tener jugadores no tan potenciados desde el punto de vista físico que tenemos hoy. Tenemos muchos jugadores Por potenciados. supuesto, por supuesto. Hablar de físico, de punto de vista físico en cuanto a los elementos. Fuerza, potencia, resistencia, velocidad, básico. Pero después tenemos que tener un poco de inteligencia. Entonces, esa parte es la que no estamos haciendo. Ahí es donde digo yo que con estos planes y la organización, fíjate, esto tiene que ligar un poquito con la organización para el desarrollo. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ir ligado con los torneos diseñados. O sea, tenemos que lograr que a nivel nacional se jueguen en las diferentes categorías desde 1.200, 1.400, 1.600 minutos por año. Eso significa de que los muchachos tengan arriba de los 20 partidos, qué sé yo, dependiendo de cómo se estructura la cantidad del tiempo que se va a jugar. Igualmente hay que hacer una evaluación con el tema de las dimensiones del campo. Hay que Por hacer categoría. sí, por categoría las dimensiones del campo, la cantidad de muchachos que van a jugar, el tamaño de los marcos, el tamaño de la pelota, el peso, la textura de la pelota también es importante, la regla del juego, no sacar al muchacho, la tarjeta roja no debe existir, una tarjeta preventiva, sentarlo ahí, pero que juegue después, porque el objetivo es que juegue, pero sí tratar de dirigirlo en base a la cantidad de minutos para que cuando termine una temporada, en un año puedan jugar 10 meses, y en esos 10 meses puedan jugar, qué sé yo, 40 partidos. Entonces eso multiplicado por la cantidad de minutos que tenga el tiempo de partido, te daría la cantidad de minutos que tiene cada muchacho. Porque eso es el desarrollo, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que verdaderamente sería lo ideal. Es muy, muy válido lo que menciona, profe, y de hecho el profesor Santos, que también pasó por acá, comentaba lo mismo, que el tiempo de juego actualmente para las categorías inferiores o para las ligas de formación es muy limitado para lo que requieren, ¿no? O sea, es a través del juego que el futbolista se desarrolla y que a través de los minutos de juego es que tiene la capacidad entonces de obtener más conceptos, de relacionarse mejor con el juego, y la otra parte que menciona que es vital, que creo que es nuestra falencia, como usted bien menciona, la integración, ¿no?, de contenidos pedagógicos y neuronales para que el jugador panameño sea más inteligente y entonces realmente nos potenciemos, porque hablamos mucho de jugadores con un biotipo importante, de una capacidad física superlativa, pero que por ahí de repente cuando vamos al fútbol extranjero más desarrollado en cuanto a nivel táctico, de táctica individual o colectiva, al jugador por ahí le cuesta un poco. Entonces es muy interesante eso que propone usted porque creo que pasa por ahí, por lo cognitivo. El tema es eso, ¿no? Sentarse, estructurarlo, crear un plan a nivel nacional que permita que nuestro fútbol avance en estos parámetros que estamos carentes de. Pero creo que, como dice también, mirarlo desde el lado positivo. Apenas tenemos 30 años de fútbol profesional, entonces creo que pasa por ustedes los que más experiencia y recorrido tienen, que logren gestionar algo así y que la federación lo avale, ¿no? Creo que es vital. Sí, mira, yo diría que es importante iniciar ese tipo de desarrollo para el fútbol. Hay una cosa que siempre digo, ¿no?
Si tú tienes un árbol de frutas, cualquier fruta, digamos que tienes un árbol de mango, y en la parte de la superficie, en el suelo, tienes un conejo y un mono. ¿A quién mandas? Mm. Tendrías que mandar al mono, el mono es el Claro, que por sube los supuesto. árboles. Entonces, eso es lo que digo. Nosotros tenemos que tratar de potenciar ese desarrollo. Aspectos tan importantes como, por ejemplo, el entendimiento de los aspectos físicos del muchacho o del jugador y los aspectos físicos, técnicos, tácticos, tanto del jugador como lo tiene la pelota. A veces nosotros, cuando somos muy jóvenes o niños, nos dicen pégale duro a la pelota. Pero ¿cómo podemos entender que pegarle duro significa una parte física, técnica y táctica? Porque el golpear la pelota tiene varias consideraciones. Primero, la distancia, ¿no? Los metros. El contexto, claro. Exacto. El Entonces, contexto. después tienes, por ejemplo, la distancia, primero la distancia, después la técnica, la superficie de contacto que vas a ejecutar. Entonces, no puedes usar la misma superficie de contacto dependiendo de la distancia. Entonces, ya estamos hablando de aspectos ahí. Por ejemplo, la recepción de la pelota, independientemente de la velocidad que venga y la distancia que venga, tiene un aspecto físico. Entonces, el aspecto técnico sería basado en la superficie de contacto que tengas que utilizar. No es lo mismo utilizar el borde interno para una distancia de 5 o 10 metros que usar el borde interno para una distancia de 30, pues no le vas a poder, la pelota no va a llegar con la fuerza que necesita. Claro. Entonces, tienes que evaluar el tema de la técnica en cuanto a la superficie de contacto, el borde interno, el peine, cómo le vas a pegar la pelota. Entonces, el control del balón significa la parte técnica, cómo la vas a recibir. Entonces, la parte táctica significaría el hecho de la precisión, dónde colocas el balón con una buena técnica. Entonces, no sería solamente pegarle fuerte, sino evaluar los elementos que significa el contacto del balón. Entonces, todo eso también hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, yo creo que los métodos serían muy importantes en cuanto a ese sentido, pero dentro de la pedagogía misma que tengan cada uno de los entrenadores, porque después tienes que evaluar cómo, yo le digo, este es el plan, y usted lo tiene que desarrollar. Entonces, lo que tengo que tener claro son los conceptos. Y después habrá que ver quiénes desarrollan mejor los conceptos y, por ende, quiénes desarrollan mejor el jugador. Así Entonces, es. ahí se va también clasificando, ¿no? Dentro del valor que tienen los entrenadores para ese tipo de desarrollo. Entonces, ya por ahí los entrenadores pueden tener una clasificación, que es una clasificación que, por ende, hay que hacerla. Sí es importante que se tenga la clasificación de técnico, primero por la nomenclatura. El técnico partiendo del técnico elite, pero después viene el entrenador educador, el entrenador formador, el entrenador capacitador, que es un montón de nomenclaturas que tienen que ir encasillados en ese sentido. Profe, interesantísimo lo que menciona y preguntarle, ¿no? ¿Cómo valora usted la actualidad del fútbol panameño a nivel profesional, no solo a nivel selección, sino a nivel de liga? Ahorita ya se vio que viene para la próxima temporada la famosa regionalización. ¿Cómo lo mira Noel Gutiérrez desde su perspectiva? ¿Qué beneficios o contras cree que tendrá? Y bueno, ¿cómo cree que estamos parados actualmente dentro de esto? Mira, yo creo que es una buena intención. Primero es una buena intención, pero tiene que ir bien hilvanado. No es solamente la parte deportiva, porque pensamos en, por ejemplo, se habla de la franquicia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con el desarrollo. Ahorita se habla de salario mínimo. Yo no entiendo un poquito el salario mínimo porque yo entiendo un poquito más el tema de la valorización del jugador en cuanto a la cotización. El jugador se cotiza, yo compro al jugador que tiene cierto valor, por ejemplo, los delanteros valen un dinero, los defensas, y los clubes compran jugadores que les sirven dentro de la importancia que tienen. Entonces, en la franquicia, por ejemplo, te está poniendo a todos los jugadores en un mismo nivel. Algunos jugadores van a ganar, dentro de lo que son franquiciados, van a ganar un poco más. Entonces, eso hasta qué punto sería bueno y cuánto es el dinero que se tiene disponible para esa franquicia. Porque, por ejemplo,
yo podría pensar en que en el ocaso de la carrera del pibe Valderrama yo lo hubiera traído a Panamá y le doy $20.000. Si quieres venir a Panamá, o René Higuita, por hablarte de los que están cerca. Pero es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Lleva jugadores, pero esos jugadores, cuando fue Dennis Beckham, ganaba 25 millones, si no me equivoco. Correcto. O sea, es un montón de plata. En diferencia de lo que gana el común denominador de los jugadores que participan dentro de la liga. Pero sí yo entiendo de que la parte regional, la parte económica, tiene que ir un poquito más de la mano de la fortaleza de la parte de negocio de los clubes. El fútbol es negocio. Entonces, en Panamá todavía no se da. Tenemos la carencia de estadios. Ojalá que la ley de incentivo fiscal se dé para que los clubes puedan tener un poquito más de facilidad. Entonces ya tenemos una posibilidad de un lugar, un estadio, una sede social. Y después el tema, por ejemplo, lo que digo yo, la representación. Pero la representación no se lleva, tiene que nacer. Por ejemplo, yo soy de Chorrera y tengo que nacer con esa cultura de que soy chorrerano, soy de San Francisco, o por ejemplo el CAI, cómo lo han llevado aquí al estadio Moquita Sánchez. Yo pienso que el CAI es un poquito más orientado a la parte posterior, no, al barrio Balboa. Claro. Entonces, ¿cómo sería un estadio del lado del barrio Balboa? Y ellos llamarían la atención de toda la gente que está ahí. Entonces, yo creo que la parte de la estructura de los clubes se debe fortalecer. Yo entiendo la parte deportiva, yo estaba adentro, ¿eh? Estaba adentro y he visto. Y sé el gran esfuerzo que hacen los dirigentes. Entonces, yo creo que la parte deportiva es uno de los elementos de la estructura. La parte corporativa sería otra, porque ¿quién administra el club? Ahí tendrían que ir lo que ven la parte de finanzas, la parte de secretaría, la parte digamos, de contabilidad, todo lo que tiene que ver con la parte organizativa. Y la parte de negocio es fundamental, que tiene que ver con los temas, por ejemplo, de compra, venta de jugadores, inversiones. Hay clubes que invierten en activos. De promover la marca del club, claro. Sí, la marca, la promoción de jugadores a través de los mismos agentes, cómo promuevo mis jugadores para poder vender, porque tengo que vender jugadores para poder comprar. El tema de los derechos de transmisión es otro de los aspectos que tiene que ver con la fortaleza económica de los clubes. Entonces, eso no se da. Mira, nosotros, el esfuerzo que hacen los clubes es importante, pero sí sabemos de que han trabajado durante muchos años con el tema de los patrocinadores, ¿no? Entonces, esos patrocinadores me permiten, por ejemplo, presupuestar una temporada. Y si yo tengo un presupuesto de $900.000, tengo que presupuestar jugadores que vayan dentro de eso, de esos 900.000. Y entonces yo digo, yo traigo a Benjamín, yo le voy a pagar $1.000 a Benjamín porque es buen jugador. No sé. Pero cuando traigo, por ejemplo, a Javier García, a Javier yo le voy a pagar 600. Entonces hay otros que le pago 800. Cuando yo redondeo, me tiene que dar los 900.000, incluyendo la logística de los partidos que me toque salir. Entonces estoy trabajando en base al presupuesto que yo pude obtener de los patrocinadores. Se da el caso de que los patrocinadores pagan trimestralmente y el día que no pagan, tengo problemas de planilla. Entonces yo lo que tendría que buscar es el patrimonio en base a la generación de negocio y no tener $900.000, sino tener 3 millones, 4 millones, que me garantice el pago permanente y la inversión. Y después pensar un poquito en la proyección del club en base a su estadio, en base a su ¿cómo se llama?, sedes sociales y a todo lo que tenga que ver con la conformación de un club, propiamente. Claro, poder ser sostenible, ¿no? No solamente, como usted menciona, depender de si el patrocinador después de un trimestre me puede volver a pagar y no quedar en el aire y que no se den estos casos. Exacto. Es importante, profe, esa parte, pero digamos que si la intención es buena, si se ejecuta de buena forma, pues, y se corrige, porque hay que corregir seguro, que no todo va a ser perfecto, se corrigen las cosas que se detecten, creo que puede ser algo que potencie nuestro fútbol y la estructura. Esperemos que sí. Usted ha estado desde adentro y seguramente tendrá la capacidad, pues, de proyectar un poquito más allá qué puede ser y qué no puede ser. Sí, ahí el tema sería entender los roles, ¿no? Porque los que juegan fútbol son los jugadores, pero los que dirigen el fútbol, lo que manejan la organización del fútbol son los dirigentes.
Entonces, los dirigentes tienen que fortalecer el rol que tienen y tienen que trabajar sobre la base de la unidad como liga, independientemente de que mañana creemos algunas rivalidades. No tiene nada que ver la parte de la rivalidad, de lo deportivo, con la parte de la organización. Entonces, la organización tiene que ser muy fuerte, tienen que trabajar sobre un todo. O sea, yo, presidente de Tauro, presidente de Plaza, presidente Árabe, presidente de todos los clubes que están participando, tenemos que trabajar en base al fortalecimiento de la liga y en base al fortalecimiento de cada uno de nuestros clubes. O sea, trabajar, si ahora es franquicia, tenemos que trabajar sobre la sostenibilidad de cada uno de los clubes, económicamente. Entonces, pensar un poquito, no ahora en los patrocinadores, porque estaba escuchando de los $90,000 por temporada, los $180,000, de ahí parte el salario. Entonces, es muy básico, porque te va a quitar espectáculos. Limita. Sí, te limita mucho. Hoy tenemos el fenómeno de que la pandemia te lleva a reducir la cartera en base a la contratación. Entonces tenemos digamos, un fenómeno con el tema de los juveniles que están jugando. Están jugando muchos juveniles y eso no es normal en el fútbol. O sea, juegan más jugadores de experiencia y uno, dos juveniles que se proyectan. Entonces, ahorita tenemos todo al revés, ¿no? Pero sí es bueno que mantengamos o volvamos a la normalidad con el tema de jugadores consagrados. Yo no creo en la edad en el fútbol. En la edad en el fútbol existe la calidad, existe el talento, ¿no? Entonces, un jugador que tenga 30 años y tiene talento, sin duda alguna, no debe afectar lo más mínimo. Sí, Después están los objetivos. Por ejemplo, estaba conversando precisamente con Jorge Santos, y le decía, él hablaba de Machado. Machado hoy tiene un buen rendimiento, pero si hablamos de selección nacional, para hacer una comparación, yo diría, ¿cuáles son los objetivos de la selección? Clasificar al Mundial de Qatar o al Mundial que viene posteriormente. Entonces, si es el Mundial que viene posteriormente, yo descarto la idea de que Machado esté en la selección, pero si tengo posibilidad de clasificar, entonces Machado es uno de los mejores centrales, más regulares y yo tengo que traerlo. No estamos hablando de rendimiento. Entonces, igual, jugadores que tienen un nombre, por ejemplo, el caso de Fidel, que lo vimos en la selección, pero que no estuvo bien porque no está jugando, va a tener que retomar el nivel para poder entrar, pues no se va a entrar con el nombre porque esto no es un álbum de figuritas. Si fuera algo de figuritas, si yo agarro, lo pego. Esto es rendimiento. Lo mismo Román. Entonces, a cada uno de ellos le va a tocar volver a su nivel, que la gente lo conoce, ¿no? Para que entonces puedan venir a la selección. Y seguro que el técnico va a estar observando. Pero es muy importante. El tema de jugadores no va por la edad. Porque en la Liga Pro, ¿cómo le llaman a la liga que va a ser como segunda división? Hablan de eso, hablan de un límite de edad. Creo que también por ahí deben de considerarlo, ¿no? Porque el fútbol es de talento, es de capacidad. Sí, yo soy fiel creyente también de esa premisa y puntualizo las palabras que dijo una vez Bolillo cuando dirigía a la selección, que le preguntaban por la convocatoria de jugadores ya mayores para ese proceso que pasó, y él decía que él no consideraba que hubiesen jugadores jóvenes o viejos, sino jugadores buenos y malos, y yo también creo que es así, ¿no? Pero ya también yéndonos a la otra parte del tema de convocar, es como que se determine cuál realmente es la meta de Panamá, Qatar 2022 o el 2026, que obviamente ya ahí cambian los términos en la convocatoria. Creo que si se prioriza un proceso más largo, pues como dice usted, Machado, los Román, pues ya como que no están dentro de ese plan, de ese objetivo. Pero es cuestión de que se priorice dentro de la federación, que es lo que se quiere, ¿no? Sí, es exactamente así como lo dice Benjamín. O sea, depende de los objetivos que tenga la federación, más que nada, como el proyecto de fútbol. Si es lo que pasa es que tenemos las clasificaciones aquí. La gente también en Panamá basa mucho lo que es la participación de la selección. Desde unos años para acá Correcto. ha sido muy importante lo que hace la selección. Y la selección es la que nutre, digamos, desde el punto de vista económico, al fútbol panameño, aunque directamente a las selecciones, no precisamente al fútbol nacional, que habría que ligarlo un poco, ¿no? Al desarrollo del fútbol, pero sí tiene que ver con la producción de jugadores. Sí, sí. Y eso va dentro de lo que hablamos anteriormente. O sea, desarrollo para poder tener jugadores, según ya lo ha hecho diferentes países, bueno, futbolizados, ¿no? Pero no tenemos que imitar, tenemos una propia característica.
Y nosotros toda la vida hemos tenido jugadores muy fuertes, muy veloces, y eso es una de las principales características. Entonces, tendremos que evaluar el tema, por ejemplo, de lo que fue el último mundial en Rusia. No sé si se dio cuenta, había jugadores de 2 metros, Sí, entonces, mucha capacidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Después vimos los jugadores de Francia, casi todos eran de 1,80, 1,85, también de mucha capacidad. Entonces, también vimos el desarrollo, por ejemplo, de lo que fue el mundial cuando gana España, que lo hizo con un método integral, desarrollado por ellos, el método integral español, de mucho toque corto, de mucha posesión de pelota. Después Guardiola también tenía esa posesión de pelota con Barcelona. Vimos cómo todos los países del mundo trataron de romper esa posesión de pelota o ese juego, tipo de juego colectivo, y entonces comenzaron a trabajar las transiciones, se trabajan las transiciones en base a la recuperación, la progresión rápida, tratar de traspasar las transiciones lo más, básicamente ofensiva, lo más pronto posible. Entonces se jugaba un poquito de posesiones cortas y se proyectaba el balón, un poquito juego directo, y se aprovechaba la velocidad. Entonces eso rompe totalmente con la intención de la posesión. Entonces, eso se fue creando, eso no es que de la noche a la mañana, porque fuiste desarrollando los jugadores para eso. Entonces, yo creo que todo el fútbol en evolución siempre es cambiante desde el punto de vista táctico, estratégico. Y ese táctico estratégico, porque vas a tener jugadores, por ejemplo, de una estatura de 1,60, 1,75, con uno de 1,80, seguro de que el de 1,75 le va a costar mucho más la transición si juega muy directo. Pero el de 1,80, capaz que con 3 zancadas te llega al otro lado. Aunque siempre dicen que la pelota es más rápida, ¿no? La pelota tiene que tener una velocidad. Ya estamos hablando de precisión, estamos hablando de la circulación rápida, con una buena velocidad del balón. La precisión tiene mucho que ver con eso, pero tendría que tener jugadores muy técnicos. Pero todo eso son elementos que te llevan a una concepción. Estás en la concepción del juego, pero basado en la característica de tu jugador. Depende siempre del jugador. Aunque en el fútbol se dice de que prevalece la característica de la posición, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer como volante 5? ¿Qué tienes que hacer como lateral? Si te gusta laterales que suban, entonces tendrás que tener un central que haga buenas postas, buenas los coberturas. roles, claro. Entonces, es un montón de aspectos, ¿no? Que no acaba uno nunca. Eso es como un buen café, un buen restaurante, hablar de fútbol, ¿no? Por supuesto, profe, y estamos de acuerdo que sí que el fútbol ha ido tendiendo a eso luego, pues, de esa etapa de Guardiola, que creo que todos coincidimos por ahí en el análisis de que se trató de una camada de jugadores que por las características que tenían dominaron el fútbol a través de ese método, ¿no? Del juego en corto, de dominar al rival a través de mover la pelota de un lado al otro hasta encontrar la grieta. Y creo que la evolución después de eso fue un juego mucho más directo, muchas más transiciones, cómo está el bloque dispuesto para cuando recuperamos salir y jugar directo lo más rápido posible. Entonces creo que es importante, como usted menciona, que aquí en Panamá encontremos qué nos conviene según las características de los jugadores que poseemos, ¿no? Para ser mucho más peligrosos y eficaces, dado las características de nuestros jugadores. Profe, hablando ya de estos conceptos, de estos elementos, ¿por qué se hizo entrenador? ¿Qué lo llevó? Luego de jugar al fútbol, ser entrenador, pudo dedicarse a otra cosa, fue formador o es formador, pero también ha dirigido a fútbol profesional. En ese sentido, preguntarle algunas cosas. ¿Qué disfruta más? ¿Cuál rol disfruta más? Son diferentes, formar y dirigir alto rendimiento, y el otro, ¿qué conceptos o ideas usted considera que son las que les gusta en sus equipos? ¿Cómo le gusta que jueguen sus jugadores? ¿Qué roles, funciones? ¿O se adapta a lo que venimos hablando, ¿no? A los jugadores, y en base a eso construye su Sí, visión como estratega? sí, me gusta mucho la parte del director, ¿no? Director técnico, del contexto total. No solamente de la parte formativa, aunque hay muchas satisfacciones, porque hoy en día mantenemos comunicación con muchos jugadores, entre ellos Coco Carraquilla, Richie Phillips, Vito Griffin, siempre estamos hablando de fútbol, Tejada, Colocho Anderson, jugadores que eventualmente hablamos. Y con Carraquilla hablamos mucho de sus partidos, tácticamente, qué cosas encuentro yo y él me pide, ¿no? Que hablemos de eso. Y es muy satisfactorio. Después, la parte del fútbol profesional, me parece que es una pasión dentro de lo que hemos hablado.
yo sí siento de que hay un vacío desde el punto de vista de la constitución misma del jugador. O sea, trata de tener jugadores un poco más profesionales dentro del desarrollo. O sea, siempre habla todo el mundo de que a la selección se tiene que llegar ya sabiendo el perfil, sabiendo los posicionamientos, la zona espacial, un montón de aspectos que se quedan un poco rezagados por el tema precisamente del desarrollo. Entonces, yo sí creo de que muy pronto Panamá tendrá un fútbol profesional desde el punto de vista organizativo, en lo económico, pero también desde el punto de vista del desarrollo deportivo. Entonces, creo que es una pasión. Yo tengo un eslogan que lo tengo con los jugadores. Pongo hasta el trabajo no se cansa. Perdón, el camino no se cansa, porque uno siempre tiene que seguir y tiene que ir descubriendo. Y fíjate, Benjamín, que ahora hace un momento estábamos hablando nosotros de los cambios del fútbol, de los cambios y cómo los entrenadores tratan de ir buscando la forma de vulnerar algunas filosofías muy fuertes, por ejemplo, la de España o la de Brasil en el 70, que jugaba con 5-10. ¿Cómo tú puedes contrarrestar eso? Y ahí viene la naranja mecánica, también de Johan Cruyff. Entonces, todo el mundo piensa, ¿cómo juegan de bien? ¿Cómo lo dan? O sea, ¿cómo puedo hacerle daño? Y ahí lo bonito del fútbol, la imaginación. Porque al final los conceptos son los mismos para todos, pero cómo lo desarrollan, ¿no? Y para eso tiene que tener jugadores. Entonces, no tiene problema el Ajax de Holanda, que tiene una base sólida, va desarrollando. Ahora se habló mucho de la Masía de Barcelona, los jugadores del Real Madrid, cómo se desarrollan. Ahorita se está hablando mucho de los cambios que hizo Alemania, pero sí son cambios y son formas que los países, estos son países futbolizados, pero también en México se hace con el Pachuca. Hay países como Costa Rica que están trabajando la parte esta del desarrollo en base a la cantidad de minutos que tiene que jugar el niño. En Brasil hicieron lo mismo. Entonces, porque se vieron rezagados. Europa hoy, esa mecánica y esa precisión y esa velocidad que tiene el balón y esas presiones que vemos es precisamente porque allá en Europa muchos de los países europeos están jugando 4.000 minutos por año. ¿Y cómo? Juegan 3, 4 veces a la semana. Entonces, acá jugando sábado, te alcanza para hacer 1.000, 1.200, 1.400. Entonces, todo es dentro de la matemática de lo que juegas para que te desarrolle, porque sería el secreto, ¿no? Sí, eso es lo que comentábamos recién, profe, que da para sentarse con un café y hablar de fútbol porque es hermoso todo lo que integra, como usted dice, cada equipo, cada época que ha tenido sus características que domina, siempre nace como el que quiere vulnerar eso y se crea otra escuela en base al componente cultural que tiene mucho que ver. La Brasil del juego bonito tiene mucho que ver con su ambiente cultural dentro de su país, lo mismo con Johan Cruyff y la escuela holandesa del juego posicional, fútbol total, que se trasladó al Barcelona. Entonces también tiene que ver por ahí, se integra hasta la vida misma de los pueblos y así se generan, ¿no? También corrientes de fútbol y es interesantísimo, interesantísimo. ¿Cuál es su visión y misión, profe, dentro del rol que ocupa en el fútbol actual panameño? ¿Qué propondría Gutiérrez para mejorar si le dieran algo de poder? Sí, mi visión es siempre estar atento con cualquier tipo de aporte que podamos hacer al fútbol, ¿no? Ahorita yo creo que lo más importante, hay mucha gente en el fútbol muy valiosa, con muchas ideas. Mi visión es que podamos conjugar las ideas, porque hoy en Panamá, por ejemplo, he visto el tema de ¿cómo te digo?, asumir la razón. Yo lo que no se trata de asumir la razón, de tratar de tener la razón, sino un plano más analítico, donde podamos poner los elementos dentro de una mesa que pudiéramos sacar los mejores resultados dentro del conocimiento de la gente que entendía del fútbol. Y también el tema del aporte de la gente que viene de afuera. No mira ese egoísmo que por muchas veces he visto. Yo creo que también tiene que ver con la misma madurez nuestra como país dentro de la historia que tenemos. Es muy poca, hablamos de 30 o 30 y tantos de años en cuanto al fútbol profesional,
o semiprofesional y 50 y pico de años a nivel federativo. Entonces, aquí sería abrir un poquito más el contexto para el análisis y ver lo que verdaderamente nos favorece como país. Y lógicamente eso es una inversión, ¿no? Por supuesto. Pero mi proyección del fútbol es siempre estar atento a poder colaborar, primero con el país. Yo estoy abierto todavía sigo dirigiendo, todavía he mandado algunos hojas de vida actualizadas, a ver si algún club se interesa, porque sí me gustaría regresar a la dirección técnica, porque sí entiendo de que hemos hecho algunos aportes, ¿no? Y por la parte del desarrollo del fútbol, también. Ahorita no tenemos una reglamentación de fútbol base. Fíjate que en los diferentes lugares se está jugando con diferentes reglamentaciones. No tenemos todavía consolidado el tema de la dimensión de las canchas, por ejemplo, o el tamaño de los marcos en proporción a la edad de la categoría, o el tema del balón, la cantidad de jugadores. Entonces, todos esos aspectos consolidados dentro de la reglamentación y después la creación de un plan pedagógico para los que tienen proyectos de formación y la estructura de clubes sería fundamental. Entonces, eso también es importante, Benjamín. Profe, yo hasta hace poco tuve la oportunidad de seguir de cerca el último club, hablando de que le gustaría volver a dirigir. Seguí bastante el Atlético Chiriquí, su última etapa como entrenador profesional, preguntarle qué cree que le faltó a ese equipo porque jugaba bien. Yo siento desde la percepción desde afuera, ¿no? Que quizás faltó algo de tiempo o qué considera usted que faltó para que la idea diese resultados, porque yo veía un equipo que hilvanaba, que trataba, de hecho varió bastante en algún tramo de la temporada como tratando de encontrar la tecla, ¿no? Y creo que quiero que me cuente qué pasó ahí. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? mira, la experiencia creo que fue muy positiva desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Cultural, primero cultural. Estamos en un lugar donde debe existir una cultura. Y me parece de que ganamos mucha experiencia, porque pudimos, por ejemplo, lograr algunas cosas dentro del entendimiento de la mentalidad del jugador. Pues va dependiendo de eso, y el profesionalismo. Nosotros creemos de que el desarrollo deportivo, en base a lo que yo le estoy mencionando con el tema de la capacidad de los jugadores, tiene que ver mucho. Por ejemplo, yo me encontré con mucha sorpresa y por eso hablo dentro de la sustentación de lo que digo, por el tema, por ejemplo, de Pupa. Pupa es un muchacho que había llegado a segunda división, no tenía 3 años de estar jugando, porque jugaba en la liga del barrio y lo traen a segunda división y clasifica. Y de la noche a la mañana se ve en primera división. Quiere decir que él no tiene el respaldo del desarrollo. Posiblemente era un muchacho universitario muy inteligente, pero me llamaba la atención ese tipo de aspectos. Entonces, nosotros logramos que el equipo jugara algunos partidos muy concentrados, muy concentrados. Llegamos a ganarle a Árabe Unido después de 9 años, no ganarle, y lo hicieron de una buena forma dentro de la concentración. Pero asumir el rol dentro de la consistencia del trabajo es también un aspecto que el panameño, lo cultural, no asume, porque el panameño veo de que se acostumbra, por ejemplo, en el fútbol, a ganar un partido o 2 partidos y celebra mucho. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ganar el torneo, a ganar las clasificaciones, o sea, a ganar los objetivos, no un partido. Y hay muchos temas también con el tema de la disciplina, ¿no? Desde todo punto de vista que no vamos a nosotros a entrar en profundidad. Claro. Pero sí es un aspecto también que se tiene que corregir desde el punto de vista del desarrollo estructural, del plan pedagógico, lo que hemos hablado. Y no solamente para Chiriquí, pues se ha encontrado. Yo tuve también la grata oportunidad, para mí muy valiosa, dentro de la experiencia de ir a Sporting. Entonces en Sporting también me encontré con eso, me encontré con temas, todos recordarán el tema de la tarjeta esta, donde cercaron el estadio y la policía incluso me abordó y me querían procesar a mí porque tenía que dar alguna declaración. Esos temas no son tan normales en el fútbol, ¿no? Por Que supuesto. tienen que ver específicamente por el tema de disciplina. Pero yo creo que es un tema dentro de la cultura de nuestros jugadores, ¿no? Entonces, si nosotros fortalecemos nuestros jugadores, hoy se habla del estudio de los jugadores,
desde la formación hacia abajo. Fútbol profesional no tiene nada que ver con formación. Ahí tienen que llegar formados. Dentro del plan, me parece muy positivo lo que se está haciendo en Panamá con la LPF, con don Mario Corro ahora, porque si se establece, por ejemplo, de categorías formativas hacia abajo, sería un plan bastante interesante, desde que los jugadores tuvieran la oportunidad de poder desarrollarse académicamente. Fíjate, si un club se interesa por un jugador, porque vamos encontrando con que la mayor cantidad de jugadores van a ser del barrio. Hoy me va a tocar mirar un jugador del barrio y me va a tocar sacarlo de ahí. Y si a mí como club me interesa, me va a tocar ver el tema social. Socializarlo, claro. Socializarlo, ver la mejoría del entorno de él, ver el tema académico de él, del jugador, si tengo que ponerlo en si yo tuviera una institución como el Pachuca, lo pongo en la Universidad del Pachuca y estudie ahí y juega fútbol. O como se hace, por ejemplo, en Argentina, en algunos clubes de Argentina. Pero hoy vamos a ver, por ejemplo, la gran cantidad de jugadores que vienen de tracto humilde y si tienen talento, tratar de sacarlo, pero me va a costar. O sea, voy a tener que yo tener, digamos, el dinero suficiente para poder albergar a todos estos jugadores. Pues fíjate cómo va el contexto, ¿no? Entonces, no puedo pensar que el fútbol del futuro de Panamá solamente sea la Liga 10 o las ligas que son colegiales. Entonces, por ahí va. Pero el modelo sería ese, la Liga 10, esos modelos donde los muchachos estudian y hay mucha atención con la parte social, fortalecer la estructura deportiva de los clubes con departamentos sociales, Claro. un aspecto, la psicología deportiva que esté dentro de la estructura deportiva, también la parte nutricional y esa social que sería fundamental. Atender todos esos problemas, porque hay muchos problemas del futbolista en la parte social. Sí, sería trasladar eso que se hace en ese sector, no porque se trate de un tema clasista, ni nada de esto, ni llevarlo a un plano social, sino que trasladar lo que se hace en Liga 10, trasladarlo al barrio también, profe, a los lugares que más lo necesitan. Sería básico el tema de poder fortalecer esa estructura. O sea, el tema de lo que hablamos al principio, siempre mira que vamos viendo, ¿no? Vamos viendo Claro. cómo se fortalece todo. Pero esa parte deportiva, cuando uno dice deportiva, ¿en qué pensamos? Pensamos en el entrenador, posiblemente en el preparador físico, posiblemente pensamos en ¿cómo se llama? En un asistente, fútbol base. 17 reserva, por decirte, hoy tenemos que tener la 15 y ahora habla de fútbol femenino. Entonces, desde el punto de vista deportivo, desarrollo deportivo, digamos nosotros que haya una unidad que tenga que ver para todas las categorías de la parte social, claro que tiene que haber, de la parte nutricional, el deportólogo que no existe, habla del médico, un deportólogo que atienda todo el tema médico de los jugadores. Entonces sería lo ideal, ¿no? Eso va en base al presupuesto. O sea, habría que ver esa capacidad de los clubes. Pero lo ideal es eso, la psicología deportiva. Todo este tipo de aspectos que usted está mencionando son elementos que constituyen lo que es la fortaleza de los clubes, desde el punto de vista organizativo, porque después podemos hablar de la parte administrativa y podemos hablar del desarrollo deportivo, pero que no solamente está en lo que hace el entrenador con el asistente o el preparador físico, sino que hay un montón de gente detrás también que deben fortalecer eso. Por supuesto, esto es una estructura jerárquica que debe establecerse para poder entonces obtener estos resultados que uno proyecta, ¿no? Como que son lo esencial para nuestro fútbol. Profe, para ir terminando, trasladando esto un poquito más al tema de anecdótico o histórico, usted que tiene mucha historia dentro de nuestro fútbol, que está casi desde los comienzos, preguntarle, porque tuvo la oportunidad de disfrutar y jugar con ellos por dos figuras de las que ya me han mencionado un poco más superficialmente, quisiera que me contara un poquito más de ellos, de Rommel y de Armando Daily Valdés, jugadores que por ahí de mi generación hacia arriba no se vieron tanto, ahora escuchamos, vemos las historias, pero no es lo mismo que alguien que lo tuvo al lado, que entrenó con él, que lo conoció como persona, nos cuenta un poquito sobre estas dos figuras, ¿no? Y hace ayer estaba en una conferencia de fútbol base y estaba la presentación de la Academia de Tenerife,
que fue el equipo donde Rommel hizo historia en España y se consolidó, y que hablan ellos del nivel de ídolo en que lo tiene en la ciudad. Entonces, usted que conoce eso desde acá, desde su progresión, para que nos cuente de estas dos figuras, tanto Armando, que tuvo una Intercontinental, jugó con Platini, como Rommel, ¿no? ¿Cómo llegaron a esos niveles? ¿Qué jugadores eran? ¿Qué Mira, anécdota tiene de ellos? tengo una anécdota muy valiosa y vamos a compartirla con todos. Primero, estas eran dos excelentes personas. Eran muy campechanos, como se dice, ¿no? Tipos muy abiertos a la amistad. Cuando eran amigos y nunca fueron enemigos, porque yo creo que no tuvieron enemigos. Eran dos personas muy carismáticas, muy alegres. Esa alegría la transformaban al fútbol, pero también eran serios en el tema del fútbol, porque cuando por ejemplo jugábamos y que lo hicimos a nivel de selección, éramos muy exigentes uno con el otro. Y si alguien no marcaba, por ejemplo, Armando te decía que recuperara la pelota y se la dieran, porque él tenía que pasársela a Robert. Y la anécdota que te quiero compartir, Benjamín, es una anécdota de las cosas que no teníamos, por ejemplo, con las concentraciones. Porque nosotros teniendo a Rommel en España y Armando en Argentinos Junior, teníamos nuestras concentraciones en la piscina Patria. La Entonces, famosa, sí. en la piscina Patria, una vez llega Samaniego, el presidente de la federación, llega con los compañeros de él, federados, y nos dice que teníamos que ir a la piscina Patria. Pero nosotros habíamos ido en un bus. Entonces, te dicen que agarres un bus para llevarte a la piscina, nosotros vamos para un hotel. Pero lo extraño era que te habían dicho que llevaras sábana. Yo, ¿cómo va a llevar sábana si vamos supuestamente a un hotel? Pero las cosas eran bien difíciles en aquella época. Pero verdad que llegamos a la piscina Patria y cuando entramos comenzamos a tomar, pues había camarote, ¿no? Entonces tenías que pelearte el arriba y abajo del camarote de la cama. Y me acuerdo que llegó Rommel con Armando ya estaba con nosotros. Llegó Rommel, el último. Entonces Samaniego le dice que Armando que saliera porque Rommel le dice a Rommel, no, lo que pasa es que nosotros a ustedes le tenemos allá en el Hotel España, un hotel que está en la calle esa que va al santuario. Entonces allá en ese hotel le tenemos las habitaciones de ustedes. Entonces Rommel miró a Armando, ¿no? Entonces al mismo tiempo los dos dicen, hey, y los demás jugadores, no, ellos se quedan aquí en la piscina. Entonces los dos dijeron, bueno, si ellos se quedan en la piscina nos quedamos todos. Es más, ustedes deben de buscar su sábana para que se queden aquí, ¿no? Entonces eso fue anecdótico porque le dio valor a lo que es la cohesión de grupo, ¿no? Entonces el tema de que todos en el piso o todos en el cielo. Entonces después de ahí, acuerdo que lo tomamos como algo de mucha, que nos dio a nosotros una fortaleza, o sea, lo tomamos como una broma, el hecho de que todos teníamos que quedarnos ahí. Y recuerdo de que Rommel le tocó en el camarote que yo tenía, pero él quería dormir en la parte de arriba. Entonces peleábamos quién iba a dormir arriba, porque el colchón se veía mejor. ¿Y qué pasó? Pasó que en ese tiempo había los Goldman. La gente, no sé si recuerda los aparatos esos que tenían un algodón. Sí, claro. Bien cuadrado. Sí. Y ahí él escuchaba, porque él escuchaba mucha balada. Camilo VI, la Iglesia. El problema era que lo escuchaba y lo cantaba alto y eran las 9 y la gente durmiendo. Entonces estaba René, así que le hicimos una junta, ¿no? Entre todos le entramos al almohadazo y la cosa, pero la verdad que eran dos tipos excepcionales, dos tipos muy carismáticos, muy amigos, y dos tipos que cuando iban al campo entregaban todo. Entonces, verlos jugar a ellos era un contagio, ¿no? Porque, por ejemplo, Rommel decía que cuando fue a España y vino, decía, hey, allá en España hay algunos que dicen que no tenemos técnica, o sea, no tengo mucho fundamento, pero el técnico no me saca porque dice que la voluntad, o sea, ningún técnico te va a sacar cuando tengas voluntad. Si tienes voluntad, por ejemplo, vas a poder ganar algunas otras cosas. Si tienes voluntad, vas a poder aprender toda la táctica y todo lo que tenga que ver. Entonces, desarrollar un poquito la técnica, pero eso le quedaba a todo el mundo, ¿no? Y eso, a pesar de las limitaciones que teníamos tácticamente todo, porque hubo un buen grupo. En esa época hablaba de, por ejemplo, en la misma selección, los tres hermanos Daly Valdés, Julio Daly, Armando Daly, Jorge Daly,
René Mendieta, Rommel Fernández, Percy Bartigo, Tátara Guevara, Nestalí Díaz, Fran Lozada, Fernando Bolívar, Alfredo Poyato. Entonces, hablar de ese montón, Botello, hablar de todos esos jugadores en esa época, pensaba uno que podía tener un poquito más de alcance en la proyección de lo que eran los partidos eliminatorios, pero era uno. Entonces, o ganabas o perdías. Entonces era una presión terrible. El desarrollo, por ejemplo, de los técnicos también era muy, muy escaso en cuanto al tiempo, no el tiempo que le dan ahora, donde se preparan bien, tienen las comodidades, las buenas concentraciones, las buenas comidas, tienen nutricionistas. Antes había que salir al entrenamiento a nivel de selección y a comer a papapizza. En algunas veces fuimos al seguro, comimos en el seguro, nos daban unos tickets. Recuerdo que al inicio del Halcón Buitrado, la gente que no iba hacia la ciudad, porque vivía del otro lado, le quitaba los tickets y llevaba 6, 4, 7 comidas para su casa. Pero eran momentos muy difíciles, pero que nos llena de mucha satisfacción, porque es parte de la historia, ¿no? Sí, La totalmente. historia hasta nuestro primer mundial. Es parte de la historia y creo que son también la referencia y muchos de los ídolos de esos jugadores que nos llevaron a nuestro primer mundial. Y estoy seguro que si hubiese tenido esa camada de jugadores que usted menciona, profe, que los conozco casi a todos, las facilidades o el contexto actual, creo que también hubiesen tenido o estado muy cerca de haber llegado a un mundial porque con las circunstancias que tenían, aparte de la eliminatoria, me cuenta que era un solo partido, era mucho más difícil entonces. Entonces creo que esa camada de jugadores sentó las bases para lo que fue después hoy en día, ¿no? Y lo de Rommel y Armando, una anécdota buenísima que usted habla de la cuestión del grupo que formó y no, yo diría que no solo de eso, sino que te habla también de lo que eran ellos como personas, que en ese grupo quizás eran la referencia porque jugaban en el extranjero y tenían ya cierto grado de popularidad y ellos aún así tuvieron la sencillez y la humildad para hacer grupo, para decir, no, nosotros dormimos acá y no pasa nada, no tenemos ningún grado de preferencia, eso también habla mucho de lo que fueron estas dos figuras de nuestro balompié. Sí, claro que sí. Fíjate, te voy a contar otra anécdota, ¿no? Porque eso creo que nutre también la conversación que hemos sostenido. Hay una anécdota también bien interesante y fue cuando nosotros fuimos a buenos partidos, a Honduras, la Honduras de los Colocobenes, esos Zambulá y esa gente que después jugó con Mendieta. Fuimos allá y cuando fuimos a jugar contra Honduras estábamos en el hotel San Pedro Sula y en ese momento, imagínate que cuando nosotros no teníamos ropa de presentación, no sé si recuerda la gente las chancletas Comfort, que era una que tenía una inscripción que decía Comfort y eran amarillas, verdes, y también eran las famosas metededos, que eran de colores arcoíris. Esas no son las Jumbo, las que le dicen Jumbo también, ¿no? Jumbo eran las Comfort. Ah, ok, Entonces ok. eran de ese material plástico. Entonces la otra eran de como especie de tela. La cosa que los jugadores de Honduras bajaban con una ropa loto, suéter loto y grandes collares de oro y todo eso. Y bajaban con un pantalón también loto y todo eso, zapatillas loto. Y nosotros veníamos la primera noche, vamos a cenar, veníamos ¿cómo se llama? Del piso, donde estábamos hospedados, nos dieron un piso, ¿no? Y nadie tiene conocimiento cómo va. Bueno, el tema de que te digo que los jugadores hondureños, la selección hondureña estaba vestido de esa forma, bien, bien, con su indumentaria de presentación o de estar ahí. Imagínate, Benjamín, nosotros venimos con René, viene Armando, viene un grupo de nosotros, viene Gustavino Cinero, que estaba ahí, el difunto, y vamos en el elevador. No sé si ese elevador era capacidad para 10, pero habíamos como 15. Cuidado, los 20. Y cuando venimos con la cultura nuestra, esa cultura de ese tiempo, imagínate, y se abre el elevador, nosotros veníamos, me acuerdo que Gustavino venía con una camiseta blanca tejida de rojo, lleno de polvo por todo el cuerpo, chancleta, pantalón corto, porque la gente nosotros usábamos los uniformes representativos de los clubes donde estábamos. El que era plaza se vestía con su uniforme de plaza. Había algunos que ya estaban jugando en El Salvador, se vestían con la ropa del mar o lo que tú conseguías cuando viajabas, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía pero varios en camiseta, tejida, con bastante polvo, en chancleta. Cuando se abre ese elevador, yo estoy con Mendieta en la entrada, aguantamos ese elevador.
y vimos a los tipos vestidos de azul, impecables, con zapatillas y todo. No, 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 vamos para arriba. No, que nos lleven la comida. Lo que pasa es que ese día entendimos la vergüenza, ¿no? Y hablamos con el presidente de la federación, que era Samaniego. Hey, ve acá, hermano, tienes que comprar ropa. Es como, no podemos así. Y ese fue un punto de inflexión. Creo que en aquel momento se dio el cambio de mentalidad, ¿no? De que ya no es vestirnos como sea, sino que tenemos que ir como una representación de una selección nacional. También son anécdotas porque pasó y fueron los cambios que se fueron dando dentro del fútbol y dentro de la mentalidad del jugador. Ya entendimos, porque te digo, es como cuando el tema de la manzana, tú sabes que de la manzana muerde aquí, que estamos desnudos, que estamos desnudos. Y eso es anecdótico porque sentimos la vergüenza. Súper bueno, profe, pero esa anécdota y esa vergüenza que vivieron ahí, pues les sirvió para ser los pioneros de que ya luego las futuras generaciones pues tuvieran esa identidad de tener su ropa de presentación que te da pertenencia también, ¿no? Claro que sí. Y profe, ya para finalizar, como usted ve, el nombre del proyecto que se llama Utopía Fútbol es un concepto de soñadores o bastante ideal, que busca ser orgánico. Y yo creo que el fútbol y la vida se relacionan y tienen mucho que ver, y que los valores que se traspasan del fútbol a la vida creo que son inmutables. Entonces, en ese sentido, preguntarle a usted qué valores le ayudó a construir el fútbol y qué referencias o principios ha creado usted este deporte tan bonito que nos une, ¿no? Mira, acaba de decir algo muy importante. Tú sabes que yo trabajé 20 años en un banco, ¿no? Cuando yo entré a ese banco, prácticamente ya cuando iba terminando de jugar fútbol, aunque yo jugué después Liga Bancaria, y un día hice un gol a los 4 segundos. Liga Bancaria. El más Pero, rápido de la Liga Bancaria, profe. sí, pero dentro de lo que significa lo que está mencionando, el tema de los valores, a mí me dijo el gerente del banco, me había visto jugando fútbol, me dijo que yo le dije, yo no sé nada de banco, nada de banca, nada. Y yo te agradezco la oportunidad, pero yo no quiero trabajar. Y él me hizo otra entrevista y al final me dijo, el que juega fútbol hace lo que sea. El que juega fútbol hace lo que sea. Y trabajé 20 años en el banco. Comencé como mensajero. Terminé siendo especialista en operaciones bancarias. Trabajé también en el departamento de operaciones. Trabajé también en el departamento de inversiones. Aprendí mucho de mucha gente. Aprendí y desarrollé uno de los principales valores que tiene el fútbol, que es el respeto. Si tú respetas la carrera, respetas a tus compañeros, respetas la dirigencia, respetas a los periodistas, los conceptos y respetas los roles, vas a lograr muchas cosas. Lo más importante es entender los roles, no porque un periodista te critica y yo le caigo encima, o este me cae mal, el día que lo veo le quiero pegar. No porque un técnico no te pone, es el peor técnico del mundo. Te va a tocar esforzarte más. Entonces, entender los roles. Él dirige, yo juego. Y para yo jugar, el técnico no es el que me quita y me pone. El que se quita y se pone es el jugador, en base a lo que tú ofrezcas, en rendimiento y en voluntad. Por eso hablaba de la voluntad. Entonces, para mí, el fútbol me dio ese valor, ese principio del tema del respeto, porque yo con respeto voy a lograr muchas cosas, entendiendo y respetando los roles de cada persona. Eso es básico, Benjamín, en el éxito de lo que podamos tener, entender cada cosa, entenderlo en base a eso, al respeto, y no menospreciar, nunca hay que menospreciar, hay que valorar todo, y yo pienso más que el plano analítico, por encima de lo crítico, te da mucho mejores resultados, ¿no? Panamá puede estar padeciendo muchas cosas, pero yo nunca le pisaría la cabeza a Panamá porque soy panameño, pero yo lo que quiero es que mejore. Entonces, a nuestros jugadores también, porque yo fui jugador. Que un jugador no se puede imaginar de que yo le doy una crítica para destruirlo porque yo jugué. Y antes de mí hubieron muchos que también merecen respeto. Entonces, yo creo que es una cadena, ¿no? Pero que va basado en eso. Así es. Eso es lo lindo del fútbol, profe, por eso casi siempre me gusta terminar con esa pregunta, porque al final el fútbol al que jugó o al que lo siente como pasión le brinda esa oportunidad de crecer en toda área de la vida con los valores que se construyen a través del mismo, y aparte te socializa, te educa, te forma, así que es maravilloso. Y lo que usted menciona, el respeto, de entendernos los roles,
de ubicarse en la posición de alguien más, también termina siendo una cadena, como usted menciona, porque ese respeto se deslinda en empatía, porque entiendo que el periodista hace su trabajo, entiendo que el director hace su trabajo, Exacto, entonces así es es. toda una cadena de valores que hay detrás y por eso creo que el fútbol y el deporte en general es fenomenal. Así que nada, profe, gracias por esta gran charla, mucha historia, muchas anécdotas, conceptos, me lo he disfrutado bastante, demoró más de lo que pensé y agradecerle nuevamente, como al principio, su disposición, su sabiduría y todas las cosas que nos regaló aquí y bueno, cualquier cosa a la orden de acá en adelante y nada, agradecerle simplemente. Sí, Benjamín, felicitarte, más que nada, desearte el mayor de los éxitos con Utopía Fútbol. Creo que es un proyecto de verdad que ayuda. La gente va a estar muy contenta de siempre poder estar escuchándote, innovando siempre. Me parece un concepto bastante positivo para el fútbol. Todo esto aporta, todo esto son aportes para el fútbol. Y yo, de verdad, muy contento de poder estar aquí, de poder dirigirme a toda la audiencia que tiene Utopía Fútbol, de poder platicar con usted, la verdad que sí, me ha gustado mucho, de poder compartir todas estas anécdotas y habrá un montón más que en algún Seguro. momento vamos a poder también estar hablando con la gente, ¿no? Pero sí, contento, éxitos, como le digo, el camino no se cansa, sigue adelante. Cualquier cosita, cualquier tropezón, levántese, no hay Así otra, es. sacúdase el polvo, si alguien le mete una patada, levántese. No lo vaya a buscar. El tiempo del partido o habrá otros partidos. Siempre vaya en pro de lo que usted cree es bueno para usted y para la gente que lo rodea y la gente que lo escucha. En esa línea creo que va a alcanzar todo lo que quiere. Gracias, Benjamín, y saludos también a toda la gente. Así es.